Señor, y vamos a recibir, aleluya, lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor un día más, hermanos, que el Dios de la gloria nos permite poder estar en este lugar, hermanos, por este lugar, el que realmente, hermanos, uno quisiera estar todos los días, alabados a Dios, y maravilloso es el Señor, hermanos, que un día tan, hermano, despejado, hermano, realmente maravilloso, y pues cómo no darle la gloria a ese Dios, bendito sea su nombre, ¿verdad? Así que, hermanos, rápidamente vamos a la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en su versículo 27, para la gloria del Señor. Bendito Dios. Solo utilizaré nomás ese versículo como referencia o como punto de partida para el mensaje. Gloria a Dios, alabados a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 27, para la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabados a Dios. Gloria a Jesús. Lucas 4, 27. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice: Amén. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Pedimos en palabra de oración. Padre, que estás en gloria, Dios mío, en esta hora te pedimos tu consolación, tu exhortación, tu redargüimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre, que tú hables, Señor, que tú, Dios mío, en esta hora establezca lo espiritual y aparte lo carnal, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Habla cada vida, Señor amado, así como tú has hablado mi vida primeramente, Padre. Yo me pongo a disposición, Padre, para que tu palabra pueda salir con denuedo, Dios mío, con esa unción del Espíritu Santo, que no sean palabras mías, no sean palabras humanas, Padre, sino que tú conoces cada vida cómo está, Dios mío, espiritualmente. Así que abre ese entendimiento, abre ese corazón, Padre, para cada vida aquí presente, los jóvenes, los niños, Padre, los adultos presentes, hermanos y hermanas, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, apartamos en esta hora, y Dios mío, que establezca, Señor, lo espiritual, Dios mío, en el nombre de Jesús. Echa fuera ahora toda fuerza del diablo, toda presión maligna, todo obstáculo, toda distracción, desinterés, desánimo, todo sueño, y esta hora se ha quitado por el poder de tu palabra. La gloria sea para ti, que tu palabra, Dios mío, sea de unción, Dios mío, Padre, refrescando cada mente y reprendiendo toda obra, Dios mío, que contraga tu palabra, Señor. Lo pedimos todo en esta hora, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, mi Cristo Jesús. Lo pedimos en el nombre de tu Señor amado. Gracias, mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse dando un gloria a Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Hermanos, quiero titular el tema en esta hermosa noche. Quizás no va a tener ahorita ¿cómo decirlo? Sentido quizás porque por la lectura que hemos leído, pero el tema que, hermano, hermano, me puso el Señor en mi corazón de titular este mensaje es Descendiendo al Jordán. Gloria a Dios. Descendiendo al Jordán. Así que, hermanos, partiendo, hermanos, del versículo que hemos leído, hermanos, y si leemos los versículos anteriores, hermanos, sabemos que Jesús, hermanos, cuando inició su ministerio, hermanos, para la gloria del Señor, Él vino a este mundo, hermanos, por nosotros, para, hermanos, ofrecernos, hermanos, la vida, hermanos, perfecta que realmente Dios demanda. Y sabemos que Jesús, hecho carne, o sea, Dios con nosotros, hermanos, en un cuerpo mortal como nosotros, hermanos, sintiendo dolor, sintiendo angustia, hermanos, lloró, hermanos, y se angustió, hermanos, hasta su alma. Y, hermanos, de esa forma podemos entender que Él, hermanos, no era algo, hermanos, fuera de este mundo, o sea, es decir, era Dios con nosotros, pero en su humana, hermano, en humana vida, realmente sentía lo mismo que nosotros, eran los mismos deseos, hermanos, los mismos gustos, hermanos, pero que la diferencia era que dice que no pecó, hermanos, que realmente fue tentado en todo, hermano, desde que comenzó, hermano, su ministerio, desde que el momento que fue bautizado, hermano, mire, aún fue bautizado también, enseñándonos realmente cómo hay que, hermanos, los hijos de Dios deben de formarse, hermanos, comenzando en su ministerio, comenzando en este camino. Entonces, de esa forma, hermanos, fue tentado en el desierto por el diablo, hermanos, y dice que después de eso, dice que empezó a predicar, hermanos, el evangelio a toda criatura, hermanos, a toda aldea, a todas ciudades, dice, se empezó a mover por Judea, hermanos, por Samaria, hermanos, y por todo Israel. Pero dice que él, hermano, llegando a Nazaret, y sabemos que Jesús nació en Nazaret, es originario de Nazaret, hermano, y sabe que una de las cosas que él dijo, hermano,
que dice que los profetas nunca son bien recibidos en su propia tierra, siempre son desechados, siempre son, hermanos, porque obviamente todas las personas lo conocen de qué persona habrá sido anteriormente. Quizás, obviamente fue una persona, quizás, hermanos, pero sabemos que cuando uno se muestra, hermanos, con esa humildad, con esa inocencia y con esa unción del poder de lo alto, hermanos, el diablo y cuanto, hermanos, le siguen, siempre se van a enojar por los hijos de Dios. Amén. Pero, ¿sabe? Cuando vino a Nazaret, dice que se metió a una de las sinagogas, hermanos, donde comúnmente siempre él iba, ¿no? Era costumbre siempre de él ir siempre a las sinagogas, ¿vea? O sea, es decir, en este caso, como la iglesia, el templo que nosotros vamos hasta ahora. Amén. Pero dice que él entró, hermanos, a la sinagoga y dice que estaba ahí sentado y de repente le hicieron una señal para que pudiera pasar, para leer, ¿vea? Una porción de la palabra del Señor que tenían en ese momento, es decir, todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces dice que agarró uno de los rollos, hermanos, del profeta Isaías y dice que lo extendió, hermanos, y justamente, hermanos, se dirigió al pasaje, hermanos, donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí, vean que está en Isaías, se me olvidó el pasaje, pero hermanos, ahí comienza a hablar y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, hermano. Y dice que inmediatamente después de que leyó eso, dice que lo cerró, hermano, y dice que fijamente todos se quedaron mirando, hermanos, a su persona, ¿verdad? Porque esperando a ver qué decía, a ver qué hablaba o a ver qué comentaba quizás acerca de lo que habrá leído, ¿verdad? Y entonces dice que todas las miradas estaban fijas sobre él y él dijo así, hermanos, con esa unción de lo alto, hermanos, y empezó a decir, hoy, dice, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzaron, hermanos, todos a murmurar, ya saben, como siempre empiezan a murmurar cada uno, hermanos, más que todos los fariseos y todos los religiosos que estaban ahí. Entonces, y las personas, algunos se maravillaban de las palabras que salían de su boca, porque saben que la palabra del Señor, la palabra que Jesucristo habló, nunca cayó por tierra, hermanos, siempre, hermanos, llevaba esa unción, llevaba esa gracia, llevaba, hermanos, ese poder, hermanos, de sanidad, ese poder de milagros, hermanos, y por lo tanto aquellos que realmente la recibían, era como un pan, hermanos, era como un agua que saciaba su sed, hermanos, y de esa forma se maravillaban, pero muchos no se maravillaban, sino que empezaban a decir que no es este el hijo de José, que no es este acaso el hijo del carpintero, nosotros hemos visto, vea, con su padre allá en la carpintería, ¿y quién es este entonces? Y dice, entonces empezó Jesús a decir ahí, seguidamente en los versículos, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces, y empezó a decir, hermanos, que ciertamente ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y sabe, y por la incredulidad y por aquel aborrecimiento de negar su palabra, hermano, y de negarle a él, hermano, dice que no hizo ningún, hermano, milagro en esa tierra, por condenación de ellos mismos, por cuanto no lo recibieron, hermano, sabiendo que el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, había venido a esta tierra, hermano, y mire que había venido a su propia tierra a hablarle a sus propios, hermanos, parientes, a su propia familia, a sus propios vecinos, hermanos, y no lo recibieron. Y eso pasa a veces, quizás, vean, en los tiempos, como puedo, hermano, yo escuchar muchos testimonios de personas que se han levantado, pastores, evangelistas, en su propia ciudad, en su propio pueblo, en su propia aldea, se levantan, hermano, y comienzan a predicar, y saben que muchos de ellos no lo aceptan, hermano, empiezan a injuriarlo, empiezan a murmurar contra él, hermano, a decir cuántas cosas, a vituperarlo, hermano, y empiezan a decirle cuántas cosas, hermano, de él, y no creyendo lo que Dios ha hecho en su vida. Bendito sea Dios. Así que, hermano, de esa forma, hermano, de esas personas que estaban ahí, no recibieron ese milagro, sino que él comenzó mejor a ir a las ciudades donde realmente necesitaban, porque realmente dice el Señor que era necesario ir a predicar, ir hermanos, a las ciudades donde realmente hay necesitados, porque, hermanos, no vino dice que Jesús no vino a los que ya están sanos, a los que ya están, hermanos, los que están sanos, ¿verdad? Como digo específicamente, sino que él vino a los quebrantados de corazón, a los enfermos, a los que necesitan, hermanos, curar esas heridas, a aquellos que están necesitados de esa agua, de ese pan del cielo. Alabados a Dios. Así que así comenzó a predicar, hermano. Y una de las cosas que él dijo, hermano, en el versículo
25, dice que en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Hermanos, en la antigüedad, hermanos, hubieron grandes, hermanos, catástrofes causadas por la desobediencia y causadas, hermanos, por por la incredulidad, hermanos, y por la soberbia del pueblo de Israel, hermanos, por cuanto Dios, hermanos, había hecho grandes cosas, grandes prodigios en su pueblo, hermanos, gran amor por ellos, por querer los que se volvieran a su camino, y no quisieron, hermanos, entender. Por lo tanto, vieron todas esas cosas que, hermanos, que muchos de nosotros ya las hemos escuchado, ya las hemos leído, ya hemos, hermanos, realmente escudriñado la palabra y saber cuántas cosas sucedió a los pueblos de Israel, hermanos. Y sabe que muchas de esas cosas pasaron, y Dios, hermanos, por desobediencia de ellos y para vergüenza de ellos, sabe que siempre obraba grandes milagros a la gente gentil, a las personas que eran humildes, a las personas que eran parte, hermanos, o sea, del pueblo, hermanos, eran de fuera del pueblo de Israel, hermanos, que eran pueblo de Samaria, pueblo de gentiles, hermanos, que no estaban dentro de la promesa, pero sabe que por cuanto ellos tuvieron fe en el Dios de los cielos y se humillaron ante el Dios de Israel, Dios obró, hermanos, en esa obediencia y para vergüenza de Israel, hermanos. Sabe que fueron tantos milagros que Dios obró en personas, hermanos, que estaban hastiadas, hermanos, quizás, hermanos, en este caso pues vamos a hablar de un leproso, pero, hermanos, de esa forma, hermanos, obró en viudas, hermanos, que no tenían pero nada, y sabe que Israel quizás tenían muchas cosas, o no tenían nada, estaban escasos, hermanos, de alimento, pero aún así no querían arrepentirse, no querían humillarse ante Dios del cielo, sabiendo la calamidad, sabiendo las cosas que le están aconteciendo, hermanos. Entonces, y en el versículo dice en el versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, ¿verdad? Como muchos hemos leído a esa viuda, hermanos, como Dios, hermanos, por 3 años, hermanos, y medio, dice que no le faltó aceite, no le faltó harina, hermanos, nada. Alabado sea Dios, ese es el Dios de los cielos que multiplica por cuanto a aquellos que creen a la palabra, hermanos. Pero en este caso me voy a enfocar, hermanos, en el versículo 27 que dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. Así que, hermanos, vamos rápidamente al libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 5, hermanos. Ahí vamos a estar contemplando, hermanos, esos versículos para la gloria del Señor. Una historia, hermanos, quizás muy conocida de muchos, pero que tiene un gran valor, tiene un gran peso, hermanos, de palabras para nuestras vidas en este tiempo, hermanos. Entonces, comenzamos entonces, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 5, dice Naamán, comienza a hablar de este varón, hermano, general del ejército del rey de Siria. Dice, escuchen muy bien, hermano, las cualidades o cómo se define, hermano, cómo se describe esta persona, quién era, hermano, y cómo era delante, hermano, de la persona. Dice que era varón. Primeramente dice que era general del ejército del rey de Siria. Sabemos que un general es el rango casi más alto, hermano, que uno puede optar, ya sea en el militar, en el ejército, hermano, ser general, pero no cualquiera, hermano, sabe. Muchas luchas, muchas pruebas y muchas cosas que deben de pasar para llegar a tener ese título, a llegar a tener esa posición. Pero dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, delante de su rey, era grande, dice, y lo tenía en alta estima, es decir, era el que más estimaba, el que más tenía en honra, el que más estaba al lado del rey, hermano, al que más le daba, hermanos, privilegio, al que más estaba siempre, hermano, a la mano derecha del rey, ¿sabe? Entonces dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, hermano, a pesar de sus logros, a pesar de su posición que él tenía, a pesar, hermano, de su grandeza que él tenía, hermano, dice que Jehová lo había utilizado a él para darle salvación a Siria. Entonces, es decir, hermano, que no puede, hermanos, el hombre vanagloriarse, ensoberbecerse, hermano, porque sabe que es el Dios que le ha dado esa posición, es el Dios que le ha levantado a estas alturas, hermano. Alabado sea Dios. Así que no puede uno sacar pecho, como decimos ahí, decir que lo tenemos porque yo he trabajado, porque yo me he esforzado, porque yo, hermano, me he fatigado, me he escurrido, aleluya, Padre, aleluya, el sudor de mi frente todos los días, he sudado hasta sangre, pueden decir algunos, pero sabe que es el Dios que lo ha permitido. Sin Dios, hermano, si Dios no lo permite, tú no puedes tener nada. Así que, hermano, no hay que soberbecerse, no hay que levantarse, no hay que enorgullecerse, hermanos, porque es decir, el Señor es el que permite, hermano, Él es el que quita y Él es el que da, hermano. Alabamos a Dios. Así que dice
dice, y era este hombre valeroso en extremo, es decir, era valiente, hermano, él se ofrecía a todo, iba a la guerra, y él, hermano, armaba su estrategia, hermano, y siempre salía victorioso, hermano, en todas las guerras siempre salía victorioso, tenía su propia, hermano, su bandada, hermano, es decir, su propio, su propio cuartel, su propia soldados, hermanos, a su disposición, hermanos. Él, hermanos, realmente era valeroso en extremo, como dice la palabra, y realmente, hermanos, obraba grandes cosas, hermanos, pero era Dios que obraba a través de él. Y no sabía, hermanos, y eso que sabe, y eso que era hermanos, de un pueblo pagano, era Siria, hermanos, el enemigo, hermanos, que siempre hasta hoy en día ha sido para el pueblo de Israel, hermano, el enemigo a muerte, hermano, del pueblo de Israel. Y sabe, y aún así Dios obraba grandes cosas en ese pueblo. Vea, porque en ese entonces, hermano, en el pueblo de Israel, hermano, había una gran soberbia, hermano, había escasez, hermano, había tanta gente que no creía a la promesa, no creía, hermano, a que lo que Dios había prometido a su pueblo. Por tanto, Dios obraba, y para vergüenza de ellos, hermano, lo hacía con gente pagana, con gente que no conocía a Dios, con gente que no tenía temor de Dios, con gente que ni conocía, hermano, realmente los mandamientos, las leyes, hermano, y de esa forma Dios obraba grandes cosas. Entonces, y sabe que a pesar de todas esas cosas, esos logros, a pesar de su vestidura, quizás porque obviamente si era general, tenía su vestidura, ya saben, como tienen sus palmas, hermano, sus estrellitas que le ponen, hermano, sus barras, y todas esas cosas que lo coronan siempre, hermano, el rey, por cada día que va aumentando, hermanos, en su posición en el ejército, hermanos, y saber, hermanos, que vea que él tenía un gran estima delante del rey. Pero sabe, una de las cosas que después de todas esas cosas, elogios que le dan, hermano, que dice en las últimas dos frases, hermano, después en el versículo 1, dice, a pesar de que era hombre valeroso en extremo, pero leproso, alabado sea Dios. Qué triste, hermano, saber, hermano, que un hombre con gran estima, con gran poder, hermano, militar, pero leproso. Y saben que la lepra no es una enfermedad, un catarro, una gripe, una tos, hermano, una lepra, hermano, terrible, hermano. Y es algo que se nota, hermano. No es como, por ejemplo, puede ser el SIDA, hermano, que no se nota, hermano. Sabe que es una enfermedad bastante, hermano, peligrosa, pues no tiene cura, pero esa por dentro, poco a poco, hermano, va, hermano, quitando la defensa del ser humano, y poco a poco, hermano, va haciendo que el ser humano tenga esa debilidad, pero no se nota, hermano. Cualquiera puede andar, hermano, puede andar años con esa enfermedad, porque sabe, no siempre va a ser a corto plazo quizás la muerte o los signos de esa enfermedad, sino que es a largo plazo. Muchos han durado hasta 10 años, hasta 20 años con esa enfermedad, ¿sabe? Y hasta el último momento llega a su final, porque, ¿sabe? Aquel que tiene SIDA, hermano, tiene que llegar a su final, porque esa enfermedad no tiene cura, pero el Dios de los cielos sí tiene, hermano. Alabado sea su nombre. El Dios de los cielos sí tiene, hermanos, esa sanidad gloriosa, pero es la fe el que obra a través de aquel, hermano, que le cree a Dios. Así que, hermano, fíjese, el leproso, lepra, hermano, una enfermedad que en el Antiguo Testamento era la más terrible en esos tiempos, era la más terrible que se escuchaba. No había SIDA, no había otra enfermedad peor que esa, ¿sabe? Lepra, hermano, una enfermedad en la cual atacaba la piel, hermano, de por fuera. No empezaba de dentro, sino que por fuera empezaba, hermano, a caerse la piel, hermano, la piel se hacía blanca y se empezaba a despellejar uno, y cada vez que en la parte donde empezaba, hermano, la lepra, hermano, comenzaba a insensibilizarse, hermano, el tacto, es decir, que ya no podía sentir lo mismo como aquel que se hace un pellizcón en la piel y rápidamente lo siente. No, aquel que empieza, hermano, con esa lepra, hermano, en esa parte no siente, hermano, se le empieza a caer la piel, empieza a caerse la carne y no puede sentir ese dolor, no, que poco a poco va sintiendo que pierde su fuerza, que los huesos se le van calcinando, que cada día más, hermano, pierde su fuerza también, y que, hermano, empieza por el rostro. A veces muchos de ellos han perdido orejas que cada día se van como comiendo, hermano. Es como el mojo, podemos decir, hermano, que cada día va comiendo el hierro, hermano, va comiendo cada día más. Y cuando uno toca ese pedazo de hierro que ya está con mojo, se cae rápidamente, hermano, con un pedazo que cualquiera, hermano, y el hierro pues es fuerte y es acero, pues. Pero en este caso, hermano, mire cómo se le iba despellejando. Pero sabe que cuál era la forma que él, hermanos, él ocultaba toda esa llaga. Era una llaga podrida, y sabe que lo peor era que apestaba, hermano. Sabe que la lepra apesta terriblemente. Hermano, yo escuchaba unos testimonios de este evangelista, hermano,
Gigi Ávila, hermano, que sabe que dice que una vez que fue a Venezuela, hermanos, a una ciudad, a un lugar que específicamente se llama Leprocomio, hermano, o sea, obviamente la gente, todo ahí es pura, hermano, leprosos, hermano. Dice que él fue y dice que él hasta se le quería salir del corazón del pecho, porque podía ver aquella multitud, hermano, aquella escena, hermano, de saber personas, hermano, que pasaban gimiendo, pasaban, hermanos, con esa dolencia, y ver gente desfigurada ya, hermanos, si ya ni le miraba el rostro de qué color era, o hermanos, ya no tenían ya ni, hermanos, ni imagen ya en su rostro, sino que estaban todos despedazados de sus orejas, de nariz, la cabeza, hermanos, una sola chaga, podría hasta, dice que muchos de ellos no le pudo ni poner la mano encima, hermano, en su cabeza, porque tenía un charco de agua, hermano, o sea, y era una peste terrible, hermano, pero, ¿sabe, hermanos? Aún así, hermanos, este Naamán ocultaba, hermanos, bajo su vestidura, esa vestidura de general, del ejército, hermanos, de esa soberbia que él se traía, lo ocultaba todo eso y no sabía que era leproso. Pero claro, el rey de Siria, obviamente lo sabía, pero ¿qué más hacía, hermanos? Sinceramente era el hombre, hermano, que era valeroso, que era general, que era, hermano, el que daba salvación a Siria, hermano, que peleaba la batalla y era en grande estima, hermano, porque nunca había nadie que se le podía emparejar, amén. Pero qué terrible, hermanos, con eso. Y sabe que aún así él, hermanos, ocultaba todo eso bajo esa vestidura. Y a pesar, hermanos, siguiendo todo eso, hermanos, dice que una vez, hermanos, salieron bandas de Siria armadas, dice, y llevaron captiva de la tierra de Israel, hermanos, a una muchacha, hermanos, vea, no dice el nombre, vea, pero dice que es una muchacha, y entonces la llevaron captiva a ella como esclava, y dice que la pusieron al servicio de la mujer de Naamán, de la esposa de Naamán, la puso en la casa, vea, para servir, a hacer oficio y todo. Entonces comenzó, hermanos, esta muchacha a servir, obviamente esclava, no podía hacer nada, y sabe que una de las cosas que ella se dio cuenta, porque como era del pueblo de Israel, ella tenía una ley, ella tenía un mandamiento de no acercarse, de no hablarle, de no estar cerca, hermanos, de un hombre, de una persona que tenía lepra, porque era, hermanos, era condenación, hermanos, era realmente estricto, prohibido, hermanos, tener contacto con una persona que tenía lepra. Porque aquel que tenía lepra dice que era destituido de la ciudad a un pueblo, a una área lejana, y ahí tenía que estar, hermano, ahí tenía que vivir el resto de su vida hasta que muriera, hermano. Vea, a menos que Dios obrara, hermano, a menos que Dios obrara milagro, y entonces si era limpio de su lepra, entonces se presentaría al sacerdote y presentaría su sacrificio por expiación, hermano, por la sanidad de su lepra. Pero era el Dios de la gloria, el único que podía hacer ese milagro. Amén, alabamos a Dios. Así que esta muchacha empezó a inquietarse, hermanos, porque obviamente, hermanos, era un tufo, era terrible ese tufo que podía. La esposa pues ya estaba acostumbrada, ¿verdad? Como muchas esposas de aquí que ya están acostumbradas, que quizás ya el esposo ya tiene su, ¿verdad? Alabamos a Dios, hermano. Pero mire, hermano, este Naamán no creo que sea un tufo anormal, hermano, así que era terrible. Alabamos a Dios, hermano. Entonces la mujer ya estaba acostumbrada, pero la muchacha, hermano, no estaba. Empezó a sentir ese tufo, y sabe que ella hacía su limpieza, hacía su oficio, y terminaba de echar su fabuloso, ¿verdad? Al piso y todo. Y siempre le olía ese olor chufilloso, hermano, ese olor, o sea, feo que tenía. ¿Y qué será? Si yo ya hice limpieza, yo ya limpié, hice la limpieza, oficio y todo. Y ya iba donde la muchacha, donde la esposa, le dice, señora, ¿por qué es que yo hice limpieza, limpié todo, quité el polvo y todo, ya quité todo, o sea, toda la mugre y todo, pero aún así siento ese tufo? Ah, le dijo la mujer, es que lo que pasa es que mi esposo tiene lepra, él es leproso. Oh, y entonces, ¿y qué más podía hacer ella? ¿Sabe? Ella tenía prohibido acercarse, estar en contacto con una persona leprosa, pero sabía ella que era esclava, por lo tanto no podía irse. Y además su esposo no podía, su amo no podía irse porque era el amo, obviamente. Entonces, ¿qué más podía hacer? Tenía que aguantarse, estar ahí. Pero ¿sabe una de las cosas que me encanta ahí, hermano? Que ella dio testimonio de un Dios vivo, de un Dios real, hermano. ¿Y qué dijo esta muchacha?
si rogase mi Señor, es decir, si rogase mi amo a ir a la tierra de Samaria, allá hay un varón, un profeta de Dios que puede orar por él y la lepra y puede ser sanado de esa lepra. Alabanza a Dios. Mire, ¿qué es lo que vale una muchacha? ¿Qué es lo que vale una persona que da testimonio? Aún no estando, hermanos, en la tierra de Israel, no estando en su propia tierra, donde nadie la conoce, donde no hay Dios que hermano, aleluya, que no hay altares para Jehová, no hay, hermanos, no hay nadie que adore a Dios, no hay nadie que, hermano, que guarde sus leyes, que conozca las leyes de Jehová, hermano, y de esa forma ella dio testimonio, no importando quizás si la podían, hermano, desterrar o quizás la podían matar por lo que dijo, vea, porque obviamente decirle a su Señor, si rogar, pues quiere decir que si se humillaran, que si fuera ya un profeta de Samaria y él podría orar por él, hermano, no era cosa fácil y como podemos ver, una de las cosas que caracterizaba a Naamán es que era orgulloso, hermano, era altivo en gran manera, hermano, pero sabe, aún así tenía que humillarse. Entonces vino la señora y le contó a su marido, mira que la muchacha me ha dicho que en Samaria, mira, yo pienso, hermano, que la mujer le contó tal cual como la muchacha le dijo. Allá en Samaria hay un profeta de Dios que si tú vas allá y tú le ruegas que te sane, él va a orar por ti y él puede sanarte, alabamos a Dios. Aunque claro, en este caso, hermanos, no mencionaba a Dios como decir, ve que Dios te va a sanar, sino que le decía que el profeta te puede sanar. Sabemos que el profeta no va a sanar a nadie, hermano, ninguno de nosotros puede sanar. Pero en este caso, Eliseo representaba la presencia de Dios, Eliseo representaba la unción de Dios, alabamos a Dios. Así que por lo tanto, era por medio de él que Dios obraba, hermano. Entonces, así le digo, en Samaria hay un profeta de Dios y él puede orar por ti, tú puedes ir ante él y ruégale a él y él te va a sanar de esa lepra. Hermano, claro, él le atendió, hermano, a ese mensaje. ¿Y qué pasó? Él fue al rey, a su señor, vean, y le dijo, y sabe que en el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Sabe? Eso de así y así ha dicho la muchacha, me da mucho que pensar, ¿sabe? Porque podríamos decir que no dio el mensaje correctamente, porque ¿qué pasó después? Dice que, le digo, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, hermano. No, a ver, yo no sé a qué persona pensaba ir, hermano. Él pensaba que iba a ir a una persona, hermano, que tenía gran posición en la sociedad. Quizás pensaba que iba a ir al rey con más prestigio, porque le dijo al rey, dice, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanen de su lepra. Hermano, ahí podemos ver claramente que el mensaje ya cambió, ¿sabe? Porque el rey de Siria le está mandando cartas al rey de Israel y la muchacha no dijo que fuera Israel, o sea, que fuera, hermano, al rey de Israel, le dijo que fuera a Samaria, o sea, era una parte, o sea, una ciudad aparte del pueblo de Israel, hermano, y que el profeta no iba a estar en Israel, o sea, en la tierra de Israel en forma de, o sea, donde estaba el rey, sino que iba a estar en la tierra de Samaria, hermano. Y sabe, entonces cambió el mensaje este hombre. No fue el rey, sino que fue, hermano, este Naamán que cambió el mensaje, porque sabía que Dios, como yo me voy a ir a rogar, a ir a pedirle a este profetita, ¿verdad? A rogarle que me sane, voy al rey, ¿verdad? Para que a él voy a ir y le voy a llevar todas estas cosas, todos estos talentos de plata, de oro, hermano, y todas estas mudadas de vestidos, voy a ir a él. Entonces el rey, pues claro, le dio cartas para ir al rey de Israel. Pero sabe, el rey, hermanos, cuando llegaron allá, hermanos, Naamán llegó y le dio las cartas al rey de Israel. Este las atendió, hermano, y dice que rasgó sus vestidos. ¿Por qué? Porque dijo, pues si acaso soy yo Dios, y que venga este a mí, un leproso venga a mí, y como que yo fuera Dios que da vida y quita vida. O sea, ¿qué piensa que soy yo? Yo no soy Dios. Este rey se enojó porque ¿cómo podía ir al rey, hermano, si esta era una lepra? Y el rey de Israel sabía los mandamientos, sabía que era prohibido, hermano, y sabía que era imposible con un hombre sanar, hermano, de esa enfermedad. Pero el problema fue, hermano, que sabía que yo no sé qué pasó, pero yo creo que ahí Jesse, uno de los criados de Eliseo, estaba ahí de metiche quizás escuchando, ¿sabe? Dice que escuchó cuando realmente llegó este Naamán, el leproso, hermano, y dice que rápidamente corrió de Eliseo, el profeta, le dijo, allá
ha llegado a un general del ejército de Siria, de la tierra de Siria. Dice que ha venido al rey para que le sane y ha traído cartas, ha traído cuantas cosas para que sea sanado de su lepra, pero ha venido al rey. Y sabe que el rey rasgó sus vestidos, ha roto sus vestidos, y el Eliseo le dice: no, hombre, ve al rey de Israel y dile que para qué rompió sus vestidos, hombre. Vea, alabamos a Dios. ¿Para qué, hombre? Mejor dile que me traiga ese leproso aquí. Va a ver si no hay profeta de Dios aquí en Israel. Alabado sea Dios. Va a ver si no habrá un Dios que puede limpiar, que puede sanar esa lepra. Bendito sea Dios. Así que fue, hermano Jesse, o su criado fue, hermanos, allá, y le dijo, hermano, que fuera donde el profeta. Ese es el problema, hermanos, que muchos dan el mensaje diferente, dan el mensaje equivocado, hermano, y por lo tanto la gente, a veces por eso no viene, hermano, donde el lugar correcto que debe de venir, hermano, y por eso muchos han sido decepcionados. Yo he visto cuánta gente ha sido decepcionada por mostrarle un evangelio acomodado, un evangelio barato, un evangelio fácil, hermano, sin pruebas, sin tentaciones, sin angustia, sin pobreza, hermano, y todo es felicidad, todo es paz, gozo, todo es ganancia, todo es, hermano, dinero, todo es fama, hermano, y ese es el problema, y por lo tanto al final quedan desilusionados, quedan, hermano, con esa falsa esperanza, y es difícil, hermano, que esa persona se vuelva a levantar, ¿sabe? Yo me topé con una persona, hermano, estaba justamente en Facebook viendo un video de una campaña, hermano, de un estadio, hermano, que multitud de gente, hermano, y yo veía gente alabando al Señor con gozo, hermano, y la prédica pues era una unción, hermano, era palabra de Jehová, hermano, porque se puede sentir, hermano, esa palabra que entra, hermano, a los huesos, hermano. Así que dije yo, realmente hay palabra. Y yo miraba esa multitud de gente que iba llorando, clamando, hermano, al altar. Y una de las personas ahí que comentó ese video comentó: no puede ser que estas personas sean engañadas, hombre. ¿Cómo es posible que esta gente se deje engañar por esas personas que hablan tantas cosas, que hasta gritan y todo eso? Yo puedo pensar, digo la persona, eso: si esta gente sea engañada, ¿cómo les da el dinero a esas personas para que hagan tantas cosas y el dinero a ver que lo hacen? O sea, empezó a murmurar, empezó a decir cuantas cosas, hermano, mal hablando de todo eso, ¿vean? Entonces mucha gente empezó a quererlo, hermano, a aconsejar, o sea, a decirle cosas, hermano, para que se volviera, ¿verdad? Que no dijera esas cosas, que se arrepintiera de lo que había dicho. O sea, a empezar a mostrar la mente para que él pudiera ver que no era lo que él pensaba, hermano. Pero mucha gente no pudo, ¿sabe? No pudo, hermano, que dejarlo callado a esa persona. Entonces yo lo vi y lo leí y dije: y yo sentí, hermano, no sentí, hermano, no sentí ni ira ni coraje, sino que sentí esa lástima, hermano, sentí esta persona necesita del Señor, hermano, necesita a esa persona, por muy, hermano, ateo quizás que sea, por muy que no crea, quizás porque le dieron un evangelio fácil, le dieron un evangelio barato, hermano, y quizás por eso se volvió, hermano, y ya no quiso atender el evangelio, ya no tuvo nada que ver con Dios, hermano, quizás por eso, hermano, pero, ¿sabe? Aún de eso dije yo: le voy a hablar, le voy a decir algo, y le empecé a comentar, le escribí un gran párrafo que yo dije: yo no sé de dónde salió palabras, ¿sabe? A veces yo me quedo a mirar cuando vuelvo a leer todo lo que escribí y dejarle tantas palabras, porque a veces uno se queda corto de palabras cuando está quizás aquí o cuando está hablando con un hermano, pero cuando yo escribo algo a una persona, yo no sé, pero bien detallado le escribo todo, hermano, porque no quiero que después, porque sabe que si aquel que no le ha amonestado de algo que ha hecho mal, hermano, y no le amonestare, la sangre de él va a ser sobre nosotros, hermano. Así que es necesario, hermano, darle ese mensaje claro y franco, hermano. Así que le empecé a escribir, hermano, de que le dije yo: ¿sabes? Le dije yo: creas o no creas en lo que está pasando, creas o no creas en ese Dios que no ves, le digo, en ese Dios invisible, siempre te vas a topar con Él, siempre vas a toparte con Él al final. Pero sabe que Dios ha mostrado esa misericordia para contigo, le dije yo, que aún lo que fuese, aún lo que tú digas, sabes, siempre Dios tiene misericordia a ti y te está esperando para que te arrepiéntete, acepta al Señor Jesucristo. Él te va a dar esa paz que realmente necesitas, porque quizás te han dado un falso evangelio, te han dado una falsa esperanza, pero el Señor te está dando esta oportunidad. La palabra del Señor es viva y eficaz. Desde que comencé a mostrar el evangelio, ¿sabe? Y le dije yo que realmente las personas que estaban ahí eran hermanos consagradas a Dios, es decir, que eran verdaderos hijos de Dios, porque habían entendido el evangelio, esa palabra. Pero si tú no lo atiendes, sabes que te puede esperar un castigo eterno, un castigo que no te deseo realmente. Y ¿sabes lo que me contestó esta persona? Me dijo, como estaba mi nombre ahí, me puso Jimmy: la verdad que tú eres ciego. Digo, ¿cómo puedes pensar en esa absurda cosa?
si la gente allá, cómo las personas van y llevan ese dinero a esas iglesias que se engrandecen, obviamente como veía una gran multitud, ¿vea? Y obviamente decía que la gente cómo se engrandeció con ese dinero y al final va a ver que lo hacen, que los pastores que aquí que allá, los evangelistas que aquí que allá, o sea, un montón de cosas. Y bueno, insultó un montón de cosas, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a responder y empecé a decir, y yo, ¿sabes? Yo estaba igual exactamente como tú, niña, así estaba yo, pero sabes que no fue el hombre, no fue una institución, no fue un dogma, no fue palabra de hombre, no fue nada que abrió mis ojos, sino que el único que abrió mis ojos fue el Jesucristo, el Dios de los cielos. Alabado sea Dios, pero aquel que se humilla, aquel que reconoce a Él como Señor y Salvador, Él le abrirá los ojos, ¿sabe? Le empecé a escribir, y sabes que la iglesia, digo, ¿sabes? La iglesia no es lo que tú piensas, no es una institución, no es una organización, no es ni siquiera una casa, no es una reunión de gente que hace bulla, ¿sabe? La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, aquello que ha lavado con la sangre en la cruz del Calvario, que invirtió por nosotros, hermano, y dio perdón para aquellos que hemos creído ese evangelio, hermano, y esa es la iglesia del Señor, mejor conocida como la esposa del Cordero. Entonces, hermano, y le empecé a decir, pero ¿sabes? Dios te está dando una oportunidad ahora, y en ese camino que tú vas, no creo que vaya a hacerte bien, ¿sabes? Pero hoy tú puedes cambiar el destino de Dios. Hoy tú puedes cambiar el destino y aceptar a ese Jesucristo. Y Él te puede cambiar, Él puede abrir tus ojos, Él puede darte la vida eterna que te mereces. Porque tú no mereces esa vida, no puedes estar de esa forma. Dios te está esperando. Bueno, yo hablé con ese amor, con esa compasión, hermano, porque no es posible, hermano, que la gente a veces se quede de esa forma. Y la gente, fíjense, y un mensaje anterior que vi de una persona, le digo, oh, bueno, entonces si tú no crees, pues ahí que quede ya, pues así, ya quédate así como estás tú, le digo. Una persona que yo dije, no hombre, dije que esta persona realmente no tiene realmente no siente esa compasión para esa persona. Entonces, no, yo me vi la necesidad de hablar, hermano, y hasta el final que le dije todo, hermano, ¿sabe? Yo le hablé de todo y aunque, o sea, lo más que maldad que habrá hecho, siempre tiene oportunidad, hermano, y sabe que al final me dijo, bueno, pues, digo, pues buena suerte entonces en el camino que tú has tomado, me dijo. Solamente eso me escribió, le dije yo, pues tú también puedes entrar en ese camino, tú tienes oportunidad a esta hora, vea, porque el Señor está esperando, hermano, y no importa qué tan incrédulo sea, y no importa qué tan soberbio eres, no importa qué maldad eres, el Dios de la gloria puede tener misericordia contigo y perdonarte y poder entrar al reino de los cielos. Alabados a Dios, hermano. Entonces, ese amor, esa compasión hay que sentir por aquellos hermanos que todavía no han conocido el evangelio, hermano, o aquellos que han sido engañados quizás por un evangelio falso, hermano. Y ese es el problema de muchos que no están dando el mensaje, hermano, como debe de ser, hermano, mandando al Jesucristo, mandando donde debe de ir a arrepentirse, hermano, pero hay muchos que omiten el arrepentimiento, hay muchos que omiten el cambio, hay muchos que omiten la transformación en su vida, como aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Pero ¿quién es el que hace eso? Es Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabamos a Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasó con este, hermano? El problema fue que cambió el mensaje y entonces fue entonces, hermano, a donde el profeta llegó, pero en el camino, ¿sabe? Empezó a maquinar, empezó a pensar, bueno, yo voy a llegar y como yo soy general, yo soy de aquí que allá, tengo plata, tengo oro, voy con los mejores caballos, con los mejores carros de caballos de guerra, voy con mis soldados y todo, va con toda su banda armada, hermano, y él pensaba, hermano, y en su mente decía, bueno, el profeta va a salir, me va a hacer honores, se va a presentar, va a hacer sus oraciones que hace siempre, a orar a Jehová su Dios, y dice que decía, y va a poner su mano sobre la llaga y va a sanar. Imagínate hasta dónde quería que hasta el profeta le pusiera la mano en la llaga podrida. Hermano, el problema, hermano, no importa, hermano, que a veces mucha gente quiere que, aún cuando esté, hermano, con su vida podrida, aún así quiere que uno, hermano, le atienda así como está y quiere que Dios haga milagros, que piensa que Dios es un Dios barato, hermano, que va a obrar nomás por su posición, por su oro, por su plata, hermano. Dice uno de los profetas menores que ni su plata ni su oro le va a poder librar en el día que Jehová actúe, hermano. Y ya pensaba, hermano, que ese Dios era un Dios cualquiera, un Diosito de esos que hacen ahora, hermano, de palo de madera, que va a tener su mano y le va a tocar su llaga y va a sanar, ¿vea? Y él pensaba que aún así,
su poderío, con su soberbia, Dios iba a obrar el milagro en él. No, hermano, aquí hay que humillarse, aquí hay que ser humilde hasta lo sumo, hermano. ¿Y qué pasó? ¿Sabe que Eliseo, cuando llegaron allá en la casa de Eliseo, hermano, salió, hermano, un mensajero? Es decir, probablemente podemos decir que fue Jesse, no dice su nombre, pero fue Jesse realmente. Lo mandó a Eliseo y le dijo: ve, dile a Naamán que descienda y que siga en su camino y que descienda al Jordán. Entonces, y si él se zambulla 7 veces en el Jordán, entonces va a ser limpio de su lepra y su carne se restaurará como carne de niño. Alabado sea Dios. Y llegó el mensajero, hermano, salió el mensajero y dijo: dice mi Señor que sigas el camino. Y ni siquiera el mensajero lo saludó, ni siquiera el mensajero le hizo honores, ¿sabe? Solamente llegó: dice mi Señor que sigas ese camino donde vas, desciendas al Jordán y que te laves 7 veces y entonces será restaurada tu carne y serás limpio de tu lepra. Y se queda admirado este Naamán, dijo: y esta gente que piensa que soy yo. Yo soy un general, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy el que, nadie conmigo. Aquí es que debe salir aquel y invocar a su Dios y hacer sus conjuros que pensaba que era un brujo de ahora. Y no, ¿sabe? Era hermano un profeta de Dios que tenía que atender a la voz de Dios. Si Dios le mandaba a salir, entonces él salía, pero como Dios no lo había mandado a salir, sino que Dios sabía la soberbia y por lo tanto él está probando, hermano, él está probando la fe de este varón, él está probando, y así como Dios prueba nuestra fe, hermano, que a veces sabe que nosotros somos soberbios quizás en alguna cosa, entonces Dios nos pone una persona, Dios nos habla, Dios nos da palabras, cualquier cosa hace el Señor para que nosotros nos humillemos y comprendamos que Él es el que va a hacer, que Él es el que hace la obra, y no es porque nosotros tengamos oro, no es porque nosotros tengamos un gran trabajo, no es porque nosotros tengamos grandes vestiduras, o porque tengamos una posición, hermano, quizás en la política, muchos de ellos, ¿verdad? Pero no, hermano, de esta forma tenía que humillarse. Entonces le dijo, bueno, y entonces se enojó, ¿sabes? Se enojó porque pensaba que iba a hacer lo que él dijo, ¿verdad? Y aquí no es que Dios va a obrar como tú piensas, aquí no es que Dios va a hacer el milagro como tú creas, como tú se te venga en gana, hermano. Aquí es como Dios dice en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces si no es así como yo mando, y sabe que el río Jordán no era un río, hermano, grande, no era un río profundo, no era un río limpio. Sabe que las aguas del río de Jordán estaban sucias, eran malolientes porque tenían contacto con el mar muerto, y el mar muerto no tiene salida, hermano. Solamente es como un estanque, es como un lago que llega y no sale, hermano. Entonces es decir que el mar muerto, por eso le dicen mar muerto, porque esas aguas, hermano, apestan, no hay vida en esas aguas, hermano. Y como tiene contacto con el río Jordán, por lo tanto esas aguas tienen ese peso de pestilencia, hermano, y apestan, y obviamente un tufoso no puede ver a otro tufoso, hermano, porque como la lepra que tenía Naamán era pestoso, hermano, no podía meterse en un río chuco, un río sucio, hermano. Dijo, no, hombre, si allá Habana y Farfar, ríos de Damasco son mejores que este río, como si no me voy a meter en aquel río, no voy a ser sanado y yo me voy a meter en ese río que está sucio. No, hombre, media vuelta y vámonos. Y se enojado y se fue, hermano. Ese es el problema, hermano. Muchos no atienden, hermano. Muchos quieren venir a la iglesia y que le den, hermano, que le hablen bonito, que le suaveciten de la espalda, que le den paños tibios a la espalda, hermano, y que la atiendan como ellos han venido. Pero aquí tienes que cambiar, hermano. Mire, hay muchos que se elevaron como palmeras y cayeron como cocos, ¿saben? El problema, muchos se elevaron como palmeras y cayeron como cocos. Un gran plomazo que cayeron en el suelo. Pero, hermano, Dios está esperando que se humille, Dios está esperando que sea un humilde, porque Dios, hermano, a los humildes dice que los atiende, y al soberbio le da la espalda. Alabamos a Dios. Así que, bueno, en este caso, pues nada más le dio la espalda a Dios, hermano, y le dio la espalda al mensaje que Dios le mandaba, hermano, por el mensajero. Dio media vuelta y se fueron. Pero dice que iba enojado, y en el camino dice que los soldados, los que iban a la par de él, mira, hermano, yo me puedo imaginar, hermano, que esos soldados venían, pero ya, yo creo que ya fastidiados por ese tufo, hermano. Venir por no sé cuántos días caminaron en el desierto, hermano, por ese calor, y él con sus vestiduras encima, y por dentro esa llaga podrida, hermano. ¿Cómo se imagina que ha de apestar ese hombre, hermano? Terrible, hermano, para apestar con ese calor, hermano, y la gente venir a la par de él, atrás de él, con ese tufo. No, yo con más razón le digo, Padre mío, ¿por qué si el profeta Eliseo, si no el profeta te hubiera enviado una cosa más difícil, no la hubieras hecho? Por tanto, es cosa fácil, solamente meter 7 veces al río Jordán. Tú lo puedes hacer.
hermano, y ahí enojado, que no quería, pero ellos ya estaban, ya que no aguantaban ese truco. Y mire, hermano, tenían más fe los soldados, hermano, que este hombre. Pero, ¿sabe? Por tanto persuadirlo, por tanto insistir, hermano, mire, eso es lo que vale a veces de no, hermano, descuidar a las personas, hermano. Hay muchas personas quizás que se han descuidado aquí, hermano, quizás porque nos han visto mal, quizás porque no nos han entendido bien, no les han dado amor, quizás, hermano, o no nos han hablado bonito, quizás, hermano, no sé qué es lo que ellos han esperado venir a este lugar, pero, ¿sabe? Hermanos, hay que hablarles, hay que darles mensajitos ahí, poquito, hermano. Hay un hermano aquí que yo le estoy siempre dando un mensaje, hermano, y primero Dios que este domingo pueda venir, hermano, ahí que se ha puesto un poquito soberbio, pero yo le estoy ahí hablando, hermano, y entonces el Señor va a hacer algo, hermano, porque Dios no ha hecho esa obra en su vida para tenerlo ahí encerrado, para tenerlo ahí, hermano, trancado, hermano, que hay que avanzar, hay que perseverar, hermano. Entonces, bueno, primero Dios, esperamos que este domingo venga esa persona que le estoy mandando un mensaje siempre, hermano. Entonces, ¿sabe? Lo persuadieron y dijo, bueno, está bien, pues, bueno, pues voy a dar la vuelta. Dice que dio la media vuelta. ¿Y qué quiere decir la media vuelta, hermano? Arrepentimiento, hermano, y convencimiento de que realmente necesita de ese elevamiento, necesita de ese perdón, necesita de esa sanidad, hermano. Ese es el problema, hermano, que muchos no están atendiendo el mensaje de arrepentimiento. Pero este nada más dio la media vuelta y dice que fue y descendió al Jordán. Pero ¿qué pasó? Él quería entrar con tu y caballo adentro del río, porque no quería bajarse, no quería, hermano, bajarse, no quería humillarse. Pero Dios, no, mi Señor, es que usted mismo bájese del caballo, hombre. El caballo quiere decir soberbia, ¿sabe? Y si es yegua, perdón, el caballo quiere decir orgullo, y si es yegua, es soberbia. Vean, amén. Entonces, pero él no quiso, pero se bajó, hermano, quiso bajarse. ¿Y qué pasó? Se bajó, hermano, y dice que se metió la primera vez. ¿Y qué pasó la primera vez? Él pensaba que con la primera vez ya se iba a sanar, ya iba a estar ya todo. Pero no, el profeta le dijo 7 veces, hermano. Y muchos de nosotros a veces venimos y con la primera, hermano, ya queremos parar, ya queremos predicar, ya queremos alabar, ya queremos hacer cuantas cosas, hermano. Solamente con la primera, no, aquí hay que seguir descendiendo, hay que seguir humillándose, hay que seguir descendiendo más y más al Jordán, hermano, para que cada día Dios nos use. Alabado sea Dios. Así que comenzó, hermano, bueno, no es una vez, dijo, bueno, entonces la segunda vez. Pero él pensaba, hermano, que cada vez que se metiera iba a ir mejorando, pero aquí no es así, hermano. Dios no va a ir poquito a poquito cambiándote. Dios hace el cambio completo, hermano. Dios hace la transformación completa. Si Dios te quita algo, lo quita por completo. No es que aquel que está tomando toma todos los días y ahora nomás va a tomar el fin de semana y así va. Después un fin de semana sí, un fin de semana no. Y así va. No, hermano, aquí hay que lo quita por completo, hermano. Aquel que fuma, da dos cajetillas de cigarro al día, hoy va a fumar una nomás. No es así, hermano. Dios quita todo por completo, hermano. Así que no vas por poco. Así que, hermano, no te estés engañando, hermano, pensando que poquito a poquito vas a ir, hermano, hasta llegar al reino de los cielos. Aquí es que Dios un solo, hermano, porque la muerte no va a esperar hasta que tú estés mejor, hasta que tú estés bien con Dios, hermano. La muerte no va a esperar. Pero Dios en su misericordia a veces lo hace, hermano, pero sabe, no es de confiarse, hermano. Así que empezó, hermano, y comenzó, hermano, la segunda vez, hermano. Yo puedo ver esa perseverancia, porque aquí es de perseverar, hermano. Se metía una, salía, se volvía a meter la otra, salía, y él esperando que se mejorara, pero no se mejorara. Era hasta la última, hasta las 7, hermano. Y comenzó, hermano, y sabe, se metió en la sexta y salió, y en la última, hermano, todos se quedaron admirados, todos los soldados estaban fijamente, y ese es el problema, que no podía, hermano. Él sentía esa humillación de ver que todos sus soldados lo estaban viendo, y era el jefe, era el general, y humillarse de esa forma, pero todos estaban fijos viendo a ver qué pasaba, hermano, a ver qué pasaba. Digo, bueno, esta es la última, y como el profeta dijo que la última sí va a sanar, vamos a ver qué esperamos. Entonces ellos estaban fijamente esperando, hermano. Dice que él se metió la última, y yo imagino que nada más se metió la última, digo, yo imagino que hasta se agarró una piedra de ojo. Yo no quiero salir, es que realmente voy a quedar de vergüenza de saber que quizás ni va a funcionar como el profeta me dijo. Voy a quedar en vergüenza. ¿Qué va a decir mi soldado? ¿Qué va a decir mi rey? Mi señor, que de por gusto vine a este lugar, nomás a meterme a este río sucio, a este río chuco, hermano. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué pasó? Bueno, yo voy a salir. Y dice que como salió, hermano, y dice que los soldados se quedaron admirados, hermano, hasta con la boca abierta de ver. Dice, Señor, mi general, ¿qué pasó? Su carne ha sido limpia, ha sido restaurada como la carne de un niño. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre en esta hora, hermano. Y dice, creyó esa palabra.
y sabe que su carne fue restaurada y la lepra dejó, hermano, y fue limpia. Y dice que su piel era suave como la piel de un niño. Alabamos a Dios. Y eso es lo que hay que hacer, hermano. Eso es lo que hay que hacer, hermano, de cada uno de nosotros, de poder entender, hermano, que hay necesidad de que esa llaga podrida, que esa lepra, hermano, sea quitada. Y ahora en día ya el pecado, hermano, ese es el pecado que cada día lo consume aquellos que no han conocido a Dios, aquellos que no se han humillado. Y muchos de nosotros, muchos están en la iglesia, hermano, y todavía siguen con esa llaga podrida, todavía se visten bien, vienen con la Biblia, hermano, y aún así esa llaga podrida lo está consumiendo, hermano, y en aquel día, hermano, no lo va a salvar ni su vestidura, ni su oro, ni su trabajo, ni su plata, ni mucho menos la Biblia que anda cargada bajo el sobaco, hermano. Ese es el problema, alabado sea Dios, sino que el Dios de la gloria está esperando que te humilles, hermano, que creas en el Señor, que creas esa palabra y que desciendas a Jordán. No importa, hermano, qué tan sucio tú puedes estar, pero la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Bendito sea su nombre, al Señor. Alabado sea su nombre, aleluya. Bendito sea Jesús, aleluya. Y este varón se humilló, hermano, y volvió a Eliseo a darle la gloria, a darle la alabanza a ese Dios que había hecho la obra en él. Y dijo: mire, yo traigo toda esta vestidura, yo traigo este oro, toda esta plata, recíbelo por favor de tu siervo. Ahora le dijo de tu siervo, ahora ya no te dijo de tu señor, de tu general, ahora digo de tu siervo, recibe esta plata. Le dijo a Eliseo: juro por Dios, por Jehová, que estoy en tu presencia, que no voy a recibirte nada, porque el favor de Dios no se recibe con plata, hermano, no se recibe con buenas obras, no se recibe con lo bonito que tú eres, con la belleza que tú tienes, quizás, hermano, con lo que tú, hermano, eres, aleluya, sino que es con la humillación, con la obediencia, es lo que Él quiere, no sacrificio, hermano. Bendito sea Dios. Así que, hermano, no recibió nada, ¿sabe? Pero ¿qué le digo nada más? Entonces deja ahora a tu siervo que lleve tierra que lleve tierra del lugar donde tú estás, de la tierra de Israel, en lo que pueda caber en 2 mulas, en lo que pueda caber en 2 burros. Yo voy a llevar cargada de tierra para yo hacer mi altar allá en la tierra de Siria, porque ya no voy a ofrecer a más sacrificios a un Dios pagano, a un Dios que no hace nada, sino que voy a alabar, voy a adorar y voy a sacrificar a ese Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que, hermano, eso es lo que está esperando el Señor, que te humilles, hermano. Si hay algo que todavía está ahí entrancado, que todavía está, hermano, en soberbia, todavía está en orgullo, es ahora que tú desciendas a Jordán, hermano. No importa lo que digan la gente, no importa que la gente, hermano, te diga lo que diga, hermano, pero el Dios de la gloria ha prometido que aquel que, hermano, venga a Jesucristo le limpiará de todo pecado. Y si algún pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, justo y fiel, hermano, para perdonar todo pecado. Así que Él nos limpia de todo pecado, hermano. Y la lepra, ese es el pecado que hoy en día está matando a la humanidad, hermano, y la gente no quiere reconocer, hermano. Mira, yo veo esos videos de testimonio, hermano, de evangelización, hermano, de un hombre que hasta en silla de ruedas anda, hermano, predicando, hermano, y con esa palabra de unción, hermano. Y me encanta cuando dice: ahora hemos venido aquí a predicar, a revolver los demonios en este lugar, dice, alabamos a Dios. Así que, hermano, pero la gente no quiere atender otro día, dice la gente, dice: no, yo estoy bien con yo estoy bien con mi religión, yo estoy bien así como estoy, yo no hago mal a nadie, yo hago buenas obras. Pero, hermano, el Señor no hace, hermano, no hace milagros, no obra milagros en aquellos que solamente por obras, porque aquí no es por obra la salvación, hermano, aquí es por gracia, por la fe en Jesucristo. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, hermano. Alabamos a Dios. Así que es necesario, hermano, humillarse, es necesario ser humildes, hermano. Y si hay algo que todavía te está atando, si todavía tienes prestigio todavía de lepra en tu vida, hermano, hoy es el día de entregarle, hoy es el día que tú te limpies en la sangre de Jesucristo, hermano. Esa es la sangre que ahora ha vertido hace 2000 años, hermano. Vino el Señor Jesucristo para que nosotros tengamos vida y bien abundante, ¿sabe? Y todo se humillaron, hermano. No te soberbezcas, no te altivezcas, no te pongas soberbio, hermano, a todo aquel, hermano, que va a escuchar esta palabra, ¿sabe? Es necesario humillarse, es necesario, porque Dios es el que atiende hacia los humildes y al soberbio le da la espalda. Porque muchos quizás, bueno, así como le pasó a este rey Nabucodonosor, ¿sabe? Que se soberbeció tanto, bueno, que dijo que todo lo que él tenía lo había hecho por su propia fuerza de su brazo, por su gloria, para su majestad. ¿Y qué pasó, hermano? Fue a comer zacate por 7 años, hermano. Yo no sé, muchos de nosotros quizás fuimos a comer zacate para que nosotros nos bajáramos, ¿verdad? Amén. Muchos de nosotros fuimos, hermano, a descender al Jordán para que Dios nos bajara, hermano, porque estamos bien altos, ¿verdad? Nos sentíamos que todos la podíamos, que no había nadie que nos humillara, que no había nadie que nos decía nada, y que todo lo que nosotros hacíamos era porque nosotros
lo que nosotros podíamos hacer, lo que nosotros habíamos logrado, porque nuestra fuerza y todo aquí, hermano, y es necesario, hermano, que Dios no puede, hermano, obrar en un corazón soberbio, un corazón altivo, hermano, no, que Dios quiere un corazón contrito y humillado, el cual no despreciará, hermano. Así que es necesario en esta hora, hermano, y ese es el mensaje, hermano, que nosotros cada día, hermano, descendamos y que hagamos cada día más la obra del Señor, y cada día nos levantemos, hermano, y que seamos hermanos, seamos siervos y seamos instrumentos en la mano del Señor, porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, ¿sabe? Y Dios puede obrar grandes cosas, pero es necesario que nos humillemos. Eso es lo que Dios demanda. Él no quiere sacrificio, Él no quiere obras, Él no quiere cosas, hermanos, que puedan quererse ganar el favor de Dios. No, que Él quiere, hermanos, que nosotros le atendamos y que abramos nuestro corazón y que podamos decir: Héame aquí, Señor, envíame a mí. Alabado Señor, así que es lo que Él quiere, el Señor. Bendito Señor. Así que, hermanos, ese es el mensaje hoy en día que te está dando el Señor. Gloria a tu nombre, que esa lepra hoy sea quitada. Dios mío, que seas tú en esta hora hablando en nuestra vida. Señor, amado, sea así que incline su rostro en esta hora. Oh Dios de la gloria, bendito sea tu nombre. Y vamos a cantar este cántico. Le voy a pedir al pastor que la cante, porque creo que mi voz no me va a dar, aleluya, por una llaga podrida, aleluya. Yo no sé cómo tú llegaste al Señor, no sé cómo tú llegaste al camino del Señor, no sé cómo Dios te encontró, pero sabes que nuestra vida no estaba realmente, porque dice Isaías 1:6 que era podrida llaga de los pies hasta la cabeza, podrida llaga éramos, aleluya, pero Dios, poderoso Jesucristo, aleluya. Así que dile al Señor: gracias, Padre, porque de cierta manera me encontraste, Dios mío, aleluya. Oh, Padre, gracias, Dios Santo, aleluya. Oh, Santo Jesús, gloria a Cristo, gloria a Jesús, alabamos a Dios. Una llaga podrida era mi vida. Oh, sí, Señor, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Señor,
sí, amado. Yo no sé si ya tienes al Señor. Si quieres aceptar al Señor, el Dios de la gloria está esperando hombres de valor, jóvenes que realmente den, aleluya, para ese sacrificio de los cielos. Pero tú lo quieres recibir, hoy es el día. Porque sabes que el Dios de la gloria no hace a segunda persona. Yo soy joven todavía, pero Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Me ha revelado su palabra, me quebrantó y me humilló. Y ahora el Señor ha hecho, aleluya, grandes cosas en mi vida. Y me está usando porque su misericordia ha sido grande. No es porque yo lo merezca, no es porque yo, aleluya, tenga gran fuerza física quizás, ni inteligencia, sino que Dios me ha hecho esa obra en mi vida. Pero si tú te quieres recibir, es la oportunidad para ti, ¿sabes? La oportunidad para ti, aleluya. Gloria a Dios por la palabra hablada, así que esperando que Dios haga esa obra en tu vida y te bendiga grandemente y que todavía sigas en este camino, en este templo, porque Dios te va a seguir hablando y Dios te va a usar grandemente. Bendito Dios. Así que vamos a orar a nuestras hermanas, te damos nuestras. Ponnos de pie todos, vamos a tener nuestros brazos, nuestras manos, aleluya, y vamos a orar, aleluya, por nuestra hermana. Gloria a su nombre, por su familia, por su vida espiritual, por lo que ella está padeciendo en esta hora. Padre, que estás en gloria en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú mandes tu presencia, Dios del cielo, encomiendo en tus manos, Dios mío, invocando tu nombre, Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres grande, Dios mío, en amor, en misericordia, Padre, en esta hora, pedimos, Dios mío, clamando en tu presencia, mi Señor, nuestra hermana, Padre Santo, Dios mío, yo sé que te ha tocado su vida, yo sé que algo, Padre Santo, estás haciendo en su vida, no sea Dios Padre, yo sé si es enfermedad, si es dolencia, angustia, los problemas, lo que está pasando, pero ahora ella se ha humillado y ha pasado al altar para que tú, Dios mío, la levante, Dios mío, le dejes a Dios Padre Santo, lo que ella está esperando, no sé lo que sea, pero en esta hora tú vas a orar en su vida, úsala, Padre, como tu sierva, como tu hija, Dios mío, úsala, transforma, Padre, quita ahora, Padre, todas las cosas que todavía estás tomando en su vida, en su familia, en sus hijas, en esta hora, Padre Santo, gracias por esa bendición en su hogar, y te pedimos gran bendición, Dios mío, oh Padre, por el poder de tu palabra, que ella sea una madre digna, una madre, aleluya, Padre, con ese prestigio para sus hijas, para su esposo, oh Dios mío, en esta hora, en el nombre de Jesús, obra grandemente, mi Señor amado, úngela con poder y gloria, úngela con poder y gloria, Señor, úsela de gran manera, Padre, ahora, perdónale, Padre, si hay pecado, perdónale en esta hora, y restaura, Señor amado, y que sea limpia de todo, Dios mío santo, lo que está estorbando, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo, obra, Dios mío, en su vida, obra en su vida, en su familia, en su hogar, Dios mío, en su finanza, en su economía, Padre, Dios mío, que ese mismo, esa gloria se va a sentir en su casa, el Cristo de la gloria, estará siempre en su presencia, en su hogar, Dios mío, por lo tanto, no te apartes de ella, y así mismo tú no te apartes del Señor, aleluya, no te apartes del Señor, sigue avanzando, sigue asistiendo, sigue perseverando en la petición, sigue perseverando en esa necesidad que estás padeciendo, el Dios de la gloria hará conforme a su palabra, en la voluntad del Señor. Bendito sea tu nombre, mi Dios, así que bendícela grandemente, obra en su vida, usa la pared para que ella se pueda parar y sea una mujer virtuosa que se pare en este lugar y pueda proclamar el reino de los cielos, esa palabra gloriosa. Así que en tus manos está, mi Dios amado, en tus manos para tu gloria, bendícela grandemente, poderosamente, Dios mío. Gracias, Padre, ahora te damos gracias por esta palabra, Dios mío, que ha traído nuestras vidas, Señor amado. No dudamos que tú, Dios mío, esa palabra va a llegar a cualquiera que va a escuchar, Dios mío, Padre, esta predicación, amado, porque sabemos que tú obras, Dios mío, grandemente, y aquellos que se humillen, Dios los va a levantar, Dios va a obrar en tu vida, esa lepra ahora puede ser quitada, aquellos que escucharen ese mensaje a los amigos, y todo aquel, Dios mío, Padre, que Dios mío se presente humillado ante Dios, así que nos pedimos todo en esta hora, que esa palabra, Dios mío, quede para guardada, quede atesorada, y la pongamos por obra, Dios mío, santo en nuestras vidas, Padre, así que ayúdanos en todo tiempo, a humillarnos cada día más, para tu gloria y tu uses como tu siervo, Señor. Gracias, mi Dios, amado, por todo lo que hemos hecho en esta hora. La gloria sea para ti y por permitirme, Dios mío, poder llevar esta palabra, traer este mensaje, mi Dios, amado. Gracias para tu gloria, lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria y la honra sea para ti, mi Dios. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga en esta hora. Aleluya. ¿Qué hermano, pastor? Gloria a Dios. Bendito Dios, bien hermano, le damos gracias. Jesús, aleluya. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias.